nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí les había mandado una tarea, ¿verdad? Que leyeran el pasaje. Hermano Adrián, les pasó el mensajito que todos leyeran el pasaje previo, ¿verdad? A la predicación de hoy. Y vamos a estar estudiando Hechos 13. Hechos 13, vamos a estudiar ahora en la mañana los versículos 1, 2 y 3 de Hechos 13. La iglesia en Alajuela les manda un gran saludo a todos. Allá les queremos mucho, siempre oramos por ustedes. Y es una gran alegría que el Señor les permita celebrar 6 años el día de hoy, sexto aniversario. Eso es bastante, ¿verdad? Ya gracias a Dios es un bonito tiempo que ha estado la iglesia y esperemos que el Señor tenga esta iglesia brillando por muchísimos años más. Pero eso también va a depender mucho de lo que ustedes hagan con sus niñitos, ¿verdad? Que les sepan transmitir el evangelio para que ellos sean los que van quedando acá y vayan también invitando a más personas para que estén aquí glorificando el nombre del Señor. Esta mañana vamos a estar viendo el Hechos 13, del 1 al 3. El sermón se titula Antioquía, sensible a la voz de Dios y dispuesta a sacrificarse. Vamos a leer primeramente el pasaje y después les doy la introducción al mismo. Hechos 13, del 1 al 3. Ténganlo abierto porque vamos a estar constantemente yendo al pasaje. Lo mismo va a ocurrir en la tarde. Entonces vamos a ir viendo prácticamente versículo por versículo. Hechos 13, del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es el pasaje que vamos a predicar en esta mañana. Tenemos un Dios que desde el inicio, en su palabra, se ha dado a conocer al ser humano. Es a través de su palabra que Él se da a conocer, y lo vemos así desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nos dice, por ejemplo, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Nuestro Señor quiere que sus elegidos en todo pueblo o nación vean su gloria y experimenten el gozo que solo se encuentra en Él. Y en su gracia Dios usa, ¿qué? La iglesia. Dios usa la iglesia para cumplir esa misión de que su nombre sea conocido en todos los confines de la tierra. Y eso es algo que tenemos que aprender esta mañana, ver cómo el Señor usa la iglesia. Quise traer este pasaje porque precisamente ustedes están cumpliendo un aniversario. Pero entonces tenemos que entender la importancia de la iglesia en todo esto. Para el Señor la iglesia es importante. Y si para el Señor la iglesia es importante, para nosotros debe ser muy importante también. Él nos da el privilegio de esparcir por todas partes la fragancia de su conocimiento. En nuestro pasaje de hoy vemos a Dios guiando a la iglesia a cumplir este propósito. Entonces, hasta este punto de la narración del libro de los Hechos, si ustedes han estudiado el libro de los Hechos, antes de este pasaje, todo venía hablando o girando en torno a cómo, ¿verdad?, el Señor envía a sus apóstoles. Vamos a ver a Pedro predominantemente predicando, ¿verdad? Pedro en la sanación del cojo, Pedro predicando ante el Sanedrín. Entonces Pedro va a tener una figura muy, muy fuerte, pero ya a partir de ese capítulo se nos va a introducir el apóstol Pablo. Entonces, si usted ha leído el libro de los Hechos, usted va a entender esta parte. Entonces, ahora el enfoque va a estar desplazado hacia Pablo y sus colaboradores, quienes van a difundir el evangelio en el resto del mundo romano. Además, la iglesia a la que se hace referencia acá es la iglesia de Antioquía. Aquí es donde yo les pido a ustedes que en sus casas ustedes vayan avanzando en la lectura fina de la palabra del Señor. ¿Qué es la iglesia de Antioquía? ¿Cómo surge la iglesia de Antioquía? Recordemos que todo empieza en Jerusalén, donde están los apóstoles esperando, ¿verdad?, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. En aquel día en Pentecostés, ¿verdad? Después empieza la predicación del evangelio, empiezan a ser ellos escuchados por personas en Jerusalén. El Señor empieza a agregar a sus salvados ahí, en la iglesia de Jerusalén. Todo va muy bien,
hasta que viene la predicación de Esteban. Esteban es apedreado. Por cierto, las ropas de Esteban son puestas a los pies de un joven que estaba ahí que se llamaba Saulo, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Ya predicando el evangelio. Pero cuando Esteban es apedreado, ponen las ropas de los que están apedreando a Esteban a los pies de Saulo y empieza la persecución de la iglesia en Jerusalén. Muchos tienen que huir, empiezan a ser perseguidos y en esa persecución el Señor usa a judíos que tenían un origen no propio de ahí de Judea, sino que eran helenistas, ¿verdad? Eran judíos que habían nacido en otras regiones del mundo, hablaban otros idiomas y el Señor en esa dispersión los lleva a predicar el evangelio y en Antioquía tenemos la primera fundación de una iglesia donde van a haber no judíos, donde habían gentiles, personas que escucharon el evangelio ya en otra lengua y tenemos la fundación de una iglesia fuera de Jerusalén, ¿ok? Entonces, en esa iglesia en Antioquía, que había sido enviado Bernabé por parte de la iglesia de Jerusalén para ver qué pasaba, Bernabé constata que todo es para la gloria de Dios lo que está ocurriendo ahí, empieza a predicar la palabra del Señor en Antioquía, llama a Saulo para que le acompañe en ese momento, los dos se quedan predicando en Antioquía, son parte del cuerpo pastoral, digámoslo así, que está en Antioquía, y eso es lo que estamos viendo acá en este pasaje. Todo eso ha pasado antes. Les cuento esto como un preámbulo para que puedan tener una mejor comprensión del sermón. Entonces, por eso vemos que en el versículo 1, véanlo ahí en sus Biblias, vean lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nos dice que eso es lo que tenían en ese momento, profetas y maestros. Los profetas, nada más para que ustedes tengan noción, eran creyentes en esa época que el Señor les revelaba. El Señor les revelaba cosas para su pueblo. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos, ¿verdad? La Biblia como tal, había cosas que el Señor necesitaba ir guiando a su iglesia y les daban profetas también. Estas revelaciones no eran de naturaleza doctrinal, eran más bien cosas prácticas. Si usted ha leído el libro de los Hechos, también se va a acordar de Agabo, que Agabo llegó y les avisó de una gran hambre que iba a haber en la iglesia en Jerusalén. Entonces la iglesia de Antioquía más bien mandó fondos para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Todo es importante que ustedes sepan, y si hay cosas que usted no está entendiendo, es un llamado a que estudiemos más la palabra del Señor, a que leamos más la palabra del Señor en nuestras casas para ir avanzando, porque es importante que todo esto lo conozcamos. ¿Ok? Entonces tenemos a estos profetas y tenemos maestros. Estos profetas y maestros sabían que lo más importante era estar en comunión con Dios con el fin de dejarse guiar por el Espíritu Santo y recibir poder. Porque lo vemos aquí en el capítulo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, nos da los nombres, ahorita me voy a referir a ellos, y dice que estos ministraban al Señor ayunando. Estaban ahí ayunando, estaban orando también, estaban pidiendo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya existía la necesidad de salir a predicar. Ya vieron que los gentiles también se estaban convirtiendo al Señor. Había que ir a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que tenía que ir a predicar la iglesia? Que en Jesucristo hay salvación. Eso es. Esa eran las ganas y era la ansiedad que existía en la iglesia de salir a dar la buena noticia de que en Cristo hay salvación. Y ya no solo para judíos, sino también para los gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Esas son cosas que también tenemos que ir dominando. Entonces tenemos a este grupo de hermanos que ahorita les digo también quienes podían estar ahí orando en ese momento. Nos recuerda esa pausa, ¿verdad? O sea, es que vamos a ver, si la iglesia estaba ansiosa por salir a predicar, ¿qué hace? Primero, salen en carrera y van a predicar. No, oran. Están orando, están clamando al Señor la dirección, están pidiendo la guianza del Espíritu Santo para ver cómo se va a hacer aquello. Entonces, ¿qué nos recuerda? ¿Recuerdan cuando el Señor les dijo, vayan, estén ahí, pero ustedes van a recibir poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo? Entonces se encontraban aquellos 120 en el aposento alto, estaban esperando ese poder del Espíritu Santo y después ya hoy sí salieron a predicar el Evangelio a la ciudad. No dudo que tanto Saulo como Bernabé y los que estaban ahí reunidos, ellos querían arrancar ya
con la predicación del Evangelio. Y entendiendo que ya había llegado otro momento crucial en los planes de Dios para la extensión de la proclamación del Evangelio, ellos deseaban conocer claramente la voluntad del Señor. Aquí hay algo que tenemos que aprender, hago una pequeña pausa acá, que es que la carrera cristiana es una carrera cristiana de resistencia. O sea, los que han corrido, ¿verdad? Saben que una carrera de resistencia es muy diferente a una carrera de velocidad. En las carreras cortas de 100 metros, usted tiene que dar todo, ¿verdad? Y meter el acelerador hasta el fondo para tratar de llegar primero. Pero en una carrera de resistencia usted tiene que correr con cierto ritmo para poder aguantar todo lo que viene. Y la carrera cristiana es así. Hebreos 12 nos llama a que corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted corre muy rápido, se va a agotar. Por eso es que hay gente que es como la semilla que cayó con tierra con piedras. Brotan rápido, ¿verdad? Se alegran en el cristianismo, se sienten gozosos, pero después se secan, porque no tenían raíz. Cuando viene la persecución, cuando vienen las cosas de este mundo a atacar, el afán, la ansiedad, se secan porque no tienen raíz. Entonces, la carrera cristiana se corre con paciencia. ¿Qué me refiero con paciencia? Vean, es saber que reunirnos domingo a domingo a glorificar al Señor es algo que vamos aquí a hacer de aquí al resto de lo que nos queda de vida. Y estar felices de venir, gozosos, deleitarnos aquí en el día del Señor. Entre semana, los varones principalmente van a llamar a sus familias, a convocarlos, a decir, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra del Señor juntos, vamos a avanzar en el entendimiento de la palabra del Señor. ¿Cuánto lo va a hacer? Todas las semanas que le queden aquí hasta el resto de su vida. No pueden desanimarse, no pueden decir, no, qué cansado, yo lo hago un par de semanas, pero después de eso no. Es de aquí en adelante. ¿Y por qué digo varones? Porque ustedes son los llamados a guiar a sus familias. Ustedes son los principales llamados a guiar a sus familias. Si hay hermanas acá que sus varones no son creyentes, sus esposos, entonces le tocará a usted, hermana, llamar a su familia y convocar a sus niñitos y decirles, vamos a orar juntos, vamos a leer la palabra del Señor juntos. Es paciencia, es seguir adelante. Entonces ya casi vamos a entrar en materia, porque sé que he hecho mucho preámbulo, pero es importante que conozcamos esto. Veamos quiénes son esos 5 varones que están ahí reunidos en el versículo 1. De ellos, solo 2 han aparecido antes en el libro de los Hechos. Solo Bernabé y Saulo conocemos de esos nombres que están ahí. Saulo, ya sabemos quién es, ¿verdad? Es que a los pies de quien fueron puestos las ropas de quienes apedreaban a Esteban, pero es aquel hombre que salió con un celo a perseguir a la iglesia y que tenía poderes que le habían sido dados por las autoridades para capturar a la iglesia y llevarlos presos. Y camino a Damasco, el Señor se le aparece y le dice algo muy importante. ¿Qué iba a hacer Saulo camino a Damasco? Él iba a perseguir a la iglesia, iba detrás de la iglesia. ¿Y qué le dice Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Iba a perseguir a Cristo, ¿no? Estaba persiguiendo a la iglesia. Lo que pasa es que al perseguir a la iglesia, Cristo se lo toma muy personal. Perseguir a la iglesia del Señor es perseguir a Cristo. Por eso estas cositas es lo que quiero que vean que es importante. Estamos celebrando un aniversario más de esta iglesia, pero yo quiero que vean qué importante es la iglesia para Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Llega el Señor y salva a Saulo. Lo salva en ese momento, le cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y aquel hombre que iba a perseguir la iglesia le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se va a convertir en un apóstol predicador de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver cómo inicia ese lanzamiento de la carrera de Saulo, del primer viaje misionero. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Cómo se da ese primer viaje misionero de Saulo con Bernabé. Entonces solo tenemos ahí a Saulo y a Bernabé. Recuerden que lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando usted ha estudiado el libro de los Hechos, lo hemos visto cuando se nos dice que la iglesia en Jerusalén, habían personas que tenían heredades, que tenían terrenos y que como vieron la necesidad de gente en la iglesia, vendían esos terrenos
y el dinero producto de esos terrenos lo ponían a los pies de los apóstoles. Bernabé era uno de ellos. Bernabé era uno de estos que le trajo el dinero producto de la venta de un terreno a los apóstoles para que ellos repartieran entre los pobres. El hijo de consolación, ese era el apodo que tenía Bernabé, hijo de consolación. Después de eso nos van a contar de Ananías y Zafira, que quisieron imitar lo que hizo Bernabé, sustrayendo un poco del dinero, ¿verdad?, del producto de la venta de los terrenos. Pero eso se los dejo para cuando usted estudie el libro de los Hechos. Entonces veamos el resto de las personas que aparecen en el capítulo 1, versículo 1. Nos dice ahí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, que ya les dije quién era, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. De estos otros nombres que se mencionan ahí en el versículo 1, Lucio y Manaén no aparecen en absoluto fuera de este versículo, solo ahí aparece. De Lucio, sabemos, dice que era natural de Cirene, una importante provincia al norte de África. Manaén, que significa consolador, se nos dice que había sido criado junto con Herodes Antipas. Vea qué interesante. Tenemos entre esos profetas y maestros que están en Antioquía un hombre que había sido criado con Herodes Antipas, que es precisamente el rey que asesinó a Juan el Bautista. Entonces tenemos a uno de ellos ahí, dentro de estos pastores, dentro de estos que están enseñando en Antioquía, a uno que creció con Herodes Antipas, que fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. O sea, procedía de la aristocracia de Galilea, y lo cual no deja de llamar la atención, ¿verdad? Uno dice, ¿qué origen más particular de un hermano que está enseñando en la iglesia? Crecer junto con Herodes. Pero ¿saben qué es importante en esto? Aquí vemos que la salvación es del Señor. El Señor va a salvar personas de todo linaje, nación, pueblo, lengua. O sea, no importa si creció a la par de Herodes, el Señor lo tenía ahí enseñando la palabra del Señor. Él va a tener ovejas en todo lugar. Vean que tenemos a un Simón también. Se nos dice que se llamaba Níger, o que tenía por sobrenombre Níger. Níger es negro, eso es lo que significa. Se presume que era un judío de la dispersión, y esto por el nombre de Simón. Y es probable que haya adquirido su apodo por el color de la piel. Así lo ponen los autores. Algunos han especulado que podría ser el Simón de Cirene, que nos habla Marcos, que fue el que cargó la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? Que hay un hombre que carga la cruz de Cristo porque ya Cristo ya no aguanta el peso de la cruz. Es llamado un Simón para que cargue la cruz. Eso está en Marcos 15, 21. Dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, dice Marcos 15, 21, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. La base para pensar que se trata del mismo Simón que nos dice Marcos es porque se le menciona a él y a sus hijos. O sea, se dice, se llamó a Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo. La iglesia de ese entonces entendió quién era. Tenía que conocer a quién se estaba refiriendo. Entonces, por eso los autores dicen que muy probablemente se trata de uno de los pastores de la iglesia de Antioquía, este Simón de Cirene. También, qué bonito tener en su historial cristiano el haber llevado la cruz de Cristo. Qué honor más inmerecido, ¿verdad? Poder decir, le ayudé a mi maestro a llevar esa cruz, a cargar esa cruz. Entonces este Simón, llamado Níger, se presume que era este Simón de Cirene que nos habla el Evangelio según San Marcos. Como vemos, de entre estos hermanos, fueron Bernabé y Saulo los que resultaron elegidos por el Espíritu Santo para emprender un esfuerzo misionero. Vean lo que dice el versículo 3. Bueno, el 2, perdón. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hasta este punto el Evangelio ha estado relativamente confinado geográficamente a la región de Judea. No ha salido al resto del mundo. Quiero que se sitúen en ese momento.
La única iglesia gentil que hay en este momento, que tiene gentiles, tiene personas no judías, es Antioquía. Ahí están Bernabé y Saulo, con estos otros 3 hombres, están orando, están ayunando, y probablemente la iglesia con ellos. Recordemos que los creyentes en Jerusalén tuvieron que huir llevando el evangelio con ellos donde quiera que fueran. Así es como se formó precisamente la iglesia de Antioquía. Pero ahora en Hechos 13 vemos un esfuerzo misionero mucho más proactivo y organizado por parte de la iglesia. Y al examinar estos versículos encontramos 2 requisitos para un compromiso fiel en los esfuerzos misioneros. Y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Qué 2 cosas vemos acá que se dieron antes de que ellos hicieran este esfuerzo de ir a predicar el evangelio fuera de esta región? La primera cosa que vemos es sensibilidad al Espíritu Santo. Ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Versículo 2 nos dice que el Espíritu Santo les habló mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban. O como lo traduce la Nueva Versión Internacional, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Ese ministraban, esto es lo que significa. Estaban en un culto al Señor. Estaban ayunando, oraban y estaban en el culto al Señor. Eso es lo que significa esa palabra ministraban. Ministrar es el griego liturgia, que se escribe leiturgia. Es donde viene nuestra palabra liturgia. Ese ministrar, eso es lo que significa. En el Nuevo Testamento significa ministración sagrada o adoración. El comentarista Kistemaker dice lo siguiente: el término ministrar, un término religioso típicamente usado en el Antiguo Testamento, describía originalmente el servicio de los sacerdotes en el templo. Eso es lo que describía la palabra liturgia. Por ejemplo, en Lucas 1:23, que dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue para su casa, hablando de Zacarías. Pero en el versículo 2, Lucas, que es el autor de Hechos, por primera vez aplica el término liturgia a la práctica cristiana. Es la primera vez que se usa la palabra liturgia en ese sentido. La nueva forma de oración. Y no vemos ya un sacerdote ante el altar, sino a cada creyente de la iglesia en oración. Entonces aquí ha habido un poco de discusión de si en esta reunión para adorar y ayunar estaban solo esos 5 líderes o si estaba la iglesia completa. Pero entonces aquí también les traigo esta opinión de este comentarista Kistemaker. Él dice lo siguiente: el contexto inmediato de los versículos 2 y 3 pareciera restringir la referencia a los 5 profetas y maestros que se mencionan ahí. Pero habría al menos 3 objeciones a esta interpretación. Primero, un culto de adoración se realiza para que participen en él todos los creyentes de la iglesia. O sea, no iban a hacer un culto de adoración para que estuvieran ellos 5 ahí orando y ministrando al Señor, usando la palabra ahí liturgia, como se dice ahí. Entonces, debemos presumir que estaba el resto de la iglesia con ellos ahí orando. Segundo, toda la iglesia de Antioquía participó en comisionar a Bernabé y a Saulo, ya que al regresar los misioneros informaron a la iglesia lo que Dios había hecho. Vayan conmigo a Hechos 14:27. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan, porque ustedes no saben la cantidad de herejías que han salido a partir de esto. Hechos 14:27. Yo sé que ustedes van a llegar a sus casas, van a terminar de ver todo el viaje misionero, qué le pasó a Pablo, lo que vamos a ver en la tarde es Pablo predicando el evangelio ante Sergio Paulo, un alto jerarca, pero van a haber más cosas después de eso, que no vamos a poder estudiar el día de hoy. Ustedes lo van a completar en sus casas. Pero cuando lleguen al capítulo 14, van a ver cuando ellos regresan del viaje misionero. Y ellos empiezan a regresar por las ciudades en las que predicaron, nombrando con la iglesia que ellos iban fundando, nombrando ancianos en cada iglesia. Pero una cosa muy importante que hicieron fue dar cuenta a la iglesia de cómo les había ido en el viaje misionero. ¿Cuál había sido el resultado? Vean el respeto que el apóstol Pablo y Bernabé le tienen a la iglesia, que la iglesia ora por ellos, les pone las manos, los manda al viaje misionero y ellos vienen y rinden cuentas de qué pasa en ese viaje misionero. Vean el versículo 24 al 27. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia,
Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados. Regresan al mismo lugar a Antioquía, que es de donde a ellos los encomiendan, vamos a ver, a la predicación de la palabra, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ven, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Por qué para mí es fundamental que ustedes entiendan esto? Porque el pasaje que vamos a ver hoy nos va a decir, y ustedes ya lo leyeron, el Espíritu Santo les habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Muchos quieren pensar que la iglesia no tuvo nada que ver ahí, que el Espíritu los mandó y entonces ellos fueron a predicar el Evangelio. Si no vemos la mano de la iglesia ahí, no estamos leyendo correctamente ese pasaje. ¿Quiénes estaban ministrando al Señor? ¿Quiénes estaban en esa liturgia? ¿Quiénes estaban en ese culto? La iglesia. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando, estaban clamando al Señor. El Espíritu Santo responde esa oración y el Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Por qué le habla a la iglesia? El llamado del Espíritu Santo no es apártense, Bernabé y Saulo, para la obra que yo los he llamado. No, es apartadme. Se lo está diciendo a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. ¿Por qué esto es importante? Y yo quiero que ustedes hagan aquí un poquito de trabajo de meditar. Más adelante ustedes que van a ser lectores del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que se va a dar un problema entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Vienen unos hombres de Jerusalén y empiezan a decirle a los de Antioquía, ustedes tienen que circuncidarse para que puedan ser salvos. No es solo Cristo, además tienen que circuncidarse. Y eso genera un encontronazo fuerte entre Pablo y Bernabé, de un lado, y estos maestros que llegaron de Jerusalén. Llega a la iglesia de Antioquía y le dice, no, Pablo, Bernabé, no sigan discutiendo con ellos. Vayan ustedes directamente y hablan con los hermanos en Jerusalén. Hablen con los apóstoles, hablen con los ancianos y hablen con la iglesia. Vienen, dialogan en amor, les exponen lo que les están enseñando estos hombres. Se levantan los fariseos que han sido salvados también por el Señor ahí, pero que siguen con sus ideas y dicen, no, pero es que también deben cumplir la ley de Moisés. Y empiezan ahí a meditar los apóstoles, los ancianos, la iglesia, y dicen, señores, se levanta Pedro, no les vamos a poner a ellos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Y viene Santiago y les dice, nada más les vamos a pedir, no coman carne de animal ahogado, no beban sangre, absténganse de los sacrificados a los ídolos y absténganse de la fornicación. Y se van con una carta. Esto se lo estoy contando muy rápido solo para animarlos a que lean Hechos. Se van con una carta escrita por los apóstoles y por los ancianos de ese lugar. Y la carta lo que les dice es, saludan a los hermanos de Antioquía y les dicen algo muy importante. Hermanos, sabemos que a ustedes los han perturbado. Gente que salió de nosotros, pero nosotros no los enviamos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Los perturbaron maestros que ciertamente salieron de la iglesia aquí en Jerusalén. Es gente que estaba aquí, pero nosotros no los mandamos. Y es que hay gente que hoy no quiere sujetarse a la autoridad de la iglesia. Gente que quiere hacer las cosas a la libre. Que quieren hacer todo, salgamos a hacer aquello y vámonos, pero sin que la iglesia sepa ni qué estoy haciendo, ni tener que rendirle cuentas. No, la iglesia fue dejada por el Señor precisamente para que sea esa base de donde va a surgir todo los esfuerzos que vayan a hacer, como un cuerpo. El Señor dejó al hermano Adrián aquí como una autoridad puesta por él, a la cual ustedes deben obedecer, a la cual ustedes deben orar por él, deben tenerle consideración, mucho cariño. ¿Por qué? Porque él tiene que dar cuenta por las almas de ustedes algún día ante el Señor. ¿De qué están haciendo? ¿De por qué no están llegando los domingos? ¿De por qué? El hermano tiene que estarles preguntando todo eso. Los diáconos que el Señor dejó acá. Hay gente que no le gusta esa autoridad que el Señor dejó en la iglesia.
Hay gente que no le gusta estar actuando como un cuerpo. Y por eso en pasajes como estos no ven a la iglesia. Pero aquí vamos a ver de que en esto y en todo lo que sigue en la tarde, vemos a la iglesia por todo lado. Seguimos, porque si no me voy a desviar mucho con la predicación. Siguen, tenemos que lo primero que tenemos que hacer es sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dijimos que el segundo punto de por qué creemos que estaban todos reunidos ahí como iglesia es porque toda la iglesia de Antioquía participó en la recepción en las cuentas que dan Bernabé y Saulo cuando ellos regresan del viaje misionero. Entonces ahí estamos, ahí ya lo acabamos de leer. Y tercero, el Espíritu Santo se mueve a toda la iglesia y no a 5 personas para ocuparse del trabajo misionero. Llama la atención que ellos también estaban ayunando. Vean lo que dice el pasaje. Ministrando estos al Señor, o sea, en el servicio de adoración y ayunando. Menciona el ayuno. Los que tenemos más años de estar en el camino cristiano habíamos oído más del ayuno. Ahora cada vez menos se oye del ayuno. Como que fue quedando en el pasado. El ayuno era una práctica clave en la iglesia primitiva, pero hoy en día no se habla mucho de ello. Así que también me gustaría darles una breve descripción de lo que es el ayuno, tal como lo vemos en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Aunque nunca se nos ordena como cristianos en el Nuevo Testamento a ayunar, o sea, no hay una orden expresa de que tengamos que ayunar, Jesús sí lo da por sentado. Él da por sentado que la iglesia va a ayunar. ¿Por qué? Porque en Mateo 9:15 él dice lo siguiente, que él dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué? Porque le reclamaron al Señor de que por qué los discípulos de él no ayunaban. Entonces lo que él dice es, mientras están de bodas, ellos no van a ayunar, pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús da por sentado que su iglesia iba a ayunar. Sin desviarme mucho del tema, quiero incluir 2 párrafos del libro El Sermón del Monte del doctor Martin Lloyd-Jones. Dice Lloyd-Jones lo siguiente. 1. En el caso de los evangélicos, todo este asunto del ayuno casi ha desaparecido de nuestra vida e incluso del campo mismo de nuestra consideración. ¿Qué tan a menudo y hasta qué punto hemos pensado en esto? ¿Qué lugar ocupa en nuestra visión total de la vida cristiana y de la disciplina de la vida cristiana? Me parece que el hecho es que muy pocas veces, dice Martin Lloyd-Jones, y quizás nunca hemos pensado en ello. Me pregunto si habremos ayunado alguna vez. Me pregunto si ni siquiera se nos ha ocurrido que deberíamos examinar el asunto del ayuno. El hecho es que no, que todo este tema parece haber desaparecido por completo de nuestra vida, de nuestro mismo pensar cristiano. Segundo párrafo dice lo siguiente. Poseemos todas las otras enseñanzas que muestran muy claramente que el Nuevo Testamento inculca de forma concreta el ayuno como algo adecuado y valioso. Y cuando examinamos la historia de la iglesia, encontramos exactamente lo mismo. Los santos de Dios de todas las épocas y en todos los lugares no solo han creído en el ayuno, sino que lo han practicado. Así fue en el caso de los reformadores protestantes, así fue en el caso de los Wesley y Whitefield. He de admitir, dice, que lo practicaron más antes de que se hubieran convertido de verdad, pero siguieron ayunando también después de su conversión. El pueblo de Dios ha creído que el ayuno no solamente es bueno, sino que es de gran valor e importancia bajo ciertas condiciones. Entonces vemos que mientras que estos cristianos ayunaban, es que el Espíritu Santo les habla a ellos. Les dice qué es lo que deben hacer. Les dio a conocer su voluntad. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora bien, no sabemos la forma en que el Espíritu Santo les habló, ¿verdad? Sabemos que habían profetas ahí, entonces también había comunicación a ellos y ellos pudieron haber comunicado lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Sin embargo, resulta bastante claro que este pasaje revela un principio importante para todos nosotros en lo que respecta a conocer la voluntad de Dios. Si queremos escuchar a Dios y entender cuál es su voluntad,
para las diversas situaciones que enfrentamos en la vida, la forma de hacerlo es la misma que vemos que hicieron ellos, buscar la cercanía de Dios. ¿Usted quiere saber lo que Dios quiere para esta iglesia? ¿Quiere saber para su vida? Venga a los cultos de oración, venga aquí al pueblo del Señor, clame como iglesia, oren juntos. Eso es lo que estaban haciendo ellos ahí, adorando al Señor, ayunando. A veces quisiéramos, ¿verdad? Como que se pusiera un rótulo ahí en el cielo y que le dijera cuál es la voluntad o escuchar una voz audible. Pero esta es la forma que el Señor dejó. Reunidos como iglesia, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? No hay que buscar señales oscuras ni pasar horas tratando de interpretar sueños. Simplemente debemos cultivar una relación más cercana con Dios a través de prácticas como el estudio de la Biblia, la adoración corporativa, la oración y el ayuno. Uno de los predicadores, no recuerdo ahorita si fue Sproul o alguno de ellos, decía que si usted quiere oír audiblemente la voz de Dios, lea en voz alta la Biblia. Y eso es así es como el Señor le va a hablar, ¿verdad? Hay veces la gente quiere, es que yo me soñé que iba en una nube, yo en la nube yo veía que, y así quieren, ¿verdad? Que es que Dios les está hablando. No, lea la palabra de Dios, ore, metamos el ayuno, vea que esto sea una exhortación para todos nosotros. ¿Qué tan importante o cuánto pensamos en el ayuno? Muy poco. Y ellos aquí sabían que era tan importante lo que estaba en juego. Ellos querían salir a predicar el evangelio al pueblo no judío, pero hicieron la pausa, oraron, ayunaron, buscando cuál era la voluntad de Dios. Nuestro papel es simplemente cultivar un corazón que sea sensible al Espíritu Santo, como vemos que lo hicieron estos cristianos de Antioquía. Ese es el primer paso para emprender el qué voy a hacer como iglesia. Corazón sensible a que el Señor nos hable, que el Señor le hable a Liberia, qué es lo que el Señor quiere que hagamos de aquí en adelante. Entonces oremos, ayunemos, pero también otro elemento que vemos en el pasaje que se tiene que dar es que tienen que estar dispuestos al sacrificio como iglesia. Si ustedes quieren que el Señor haga algo a partir de aquí, que los dirija, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir una obra en otro lugar aquí en Guanacaste o hacer tal cosa. Oremos a ver qué es lo que el Señor quiere. Pero tienen que estar dispuestos al sacrificio también. ¿Cómo vemos eso en nuestro pasaje? Además de cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse. Ese es el segundo requisito que vamos a ver en este pasaje. Habiendo escuchado a Dios, necesitamos estar preparados para hacer lo que Él nos va a pedir que hagamos. Él dice, sin importar cuán desafiante puede ser aquello que nos está pidiendo. Dice en Hechos 13:2 del pasaje que tenemos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, le dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ustedes se pueden imaginar lo que debió haber sido para los cristianos de Antioquía, o sea, tener esos maestros ahí, a Saulo, a Bernabé, predicándoles por un gran tiempo, y que les diga el Espíritu Santo, apártemelos porque los voy a sacar de la iglesia. Apártemelos para la obra que los voy a mandar. O sea, ellos estaban enseñando ahí. Tenían esos maestros de lujo, digámoslo así. El Señor les había provisto. Imagínense Saulo explicándoles desde el Antiguo Testamento, viendo a Cristo, lo que Saulo podía estar sabiendo, lo que debe haber crecido la iglesia de Antioquía con esas enseñanzas. Y el Señor les dice que les aparten a Bernabé y a Saulo. Recuerden, Bernabé y Saulo eran los dos líderes más prominentes de la iglesia de Antioquía. Y ahora Dios les dice que tienen que irse. Cuando vimos en este repaso que les di rápido, que no les puedo dar tanto detalle como quisiera para que estuvieran con todo el contexto, nada más para que lo tengan presente, en Hechos 11 se nos cuenta cuando la iglesia de Jerusalén escucha lo que está pasando en Antioquía, que se formó una iglesia, que hay gentiles, lo que hacen es mandar a Bernabé para que vaya a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces les leo nada más unos versículos de Hechos 11, el 22 al 26.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, vio que el Señor estaba salvando a gentiles. ¿Qué pasó con Bernabé? Dice, se regocijó. Él sintió un gran gozo de ver lo que el Señor estaba haciendo y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Él era un hombre de Dios, dice, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Cuando él ve lo que Dios está haciendo ahí, él se alegra. Él le entra un gran gozo. Y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ese fue el avivamiento que tuvo Antioquía. Pablo y Bernabé juntos ahí enseñando la palabra del Señor todo un año, congregándose en una iglesia, y en una iglesia que va a ser la que los va a enviar a la labor misionera. Ahí precisamente en Antioquía fue que se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos del Señor. Cristianos. Aunque por varios años Bernabé y Pablo habían enseñado el evangelio de Cristo, la iglesia de Antioquía oficialmente los ordenó para que fueran misioneros a los gentiles. El servicio de ordenación muestra claramente que misioneros e iglesia estaban unidos en el trabajo de las misiones. ¿Cómo sabemos que ocurrió una ordenación? Vea lo que sigue diciendo el pasaje de estudio que tenemos. Nos dice, vamos a ver, el 13, 2 y 3, leemos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ayunando y orando, o sea, pareciera que continuaron, ¿verdad? El Espíritu Santo les da la orden de lo que hay que hacer, pero ellos siguen ayunando y orando todavía. Entonces dice, ayunando y orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Ese imponer las manos es una señal del envío que la iglesia está dando para esta labor que van a emprender Bernabé y Saulo. No es que a Bernabé y Saulo se les ocurrió montar un ministerio aparte de la iglesia, que eso es lo que muchos están predicando hoy en día. Hay púlpitos de los que se está predicando de que Bernabé y Saulo se separaron de la iglesia y montaron su propio ministerio evangelístico. Pero aquí vemos a la iglesia de Antioquía imponiéndole las manos a Bernabé y a Saulo, enviándolos al ministerio. Y ya les leí en Hechos 14, Bernabé y Saulo regresando por la ruta que se fueron a rendirle cuentas a la iglesia que los envió. Esto, iglesia de Liberia, nunca se les olvide. Que nunca trate alguno de ustedes de hacer algo lejos de la bendición de la iglesia. Las ansias de predicar el evangelio pueden ser muchas, pero hagámoslo todo con orden. Hagámoslo todo buscando la guía del Señor. Respeten al pastor. Este hombre fue puesto aquí por el Señor. Ustedes ciertamente lo eligieron. Ustedes ciertamente votaron y ordenaron al hermano Adrián como pastor. Y ordenarán en el futuro hombres que el Señor les regale aquí como un don de Él. Pero respeten la autoridad puesta por Dios. Oren por los diáconos, oren por los pastores. Amen la iglesia, sean un cuerpo. Fortalezcanse, traten de no hacer nada fuera de aquí. Andan muchos por ahí queriendo socavar la autoridad de la iglesia, queriendo que las cosas se hagan a mi manera, como cantaba Sinatra, que todo sea a mi manera y no como Cristo lo ordena. Aquí claramente vemos a la iglesia del Señor orando, ayunando, pidiendo la guía del Señor, y una vez que reciben la dura noticia de que tienen que dejar ir a dos de sus grandes maestros que los deben haber amado mucho y que se beneficiaron mucho de eso, los dejan ir a la labor misionera. Oran por ellos, les imponen las manos y los mandan a la labor ministerial. La salida de estos siervos definitivamente suponía una grave pérdida para la iglesia de Antioquía, pero ellos no pensaban en cumplir, no titubearon en cumplir el mandato del Señor.
Aunque a veces puede resultar fácil acomodarse a las cosas que son y a la gente que ya tenemos, eso en realidad es bastante peligroso para nuestra salud espiritual. El hecho es que Dios nos llama a ser una congregación misionera y como vemos aquí en Hechos 13, eso requiere sacrificio. Hablaba con un hermano antes de que comenzara el culto de que hace unos años Lagos era la única iglesia bautista reformada en el país. Y el Señor usó esta iglesia para que el evangelio se esparciera a otras latitudes. Tuvo que ver cuando la iglesia empezó allá ¿cuándo fue que empezó primero en Barranca? En Barranca de Punta Arenas. Después la iglesia en Barranca se pasa a Miramar. Después de Miramar se hacen esfuerzos, se abre Liberia. Después Lagos vuelve a hacer esfuerzos, se abre San José. Luego Lagos vuelve a hacer labor misionera, abrimos en Alajuela. Y en cada uno de esos ha habido un poquito de miembros de Lagos que se desprenden y gente que nos habíamos amado por mucho tiempo y causó dolor el separarnos, pero el Señor sigue haciendo su obra. Va a haber sacrificio. Y el Señor va a permitir que Liberia siga creciendo. Veo caras nuevas hoy en la mañana. Y esto, pero el Señor no nos ha llamado a hacer mega iglesias. No es que hagamos después para que hagamos un segundo piso, para que sigamos teniendo gente acá, no. Nos va a llamar a seguir esparciendo el evangelio. Pero todo se hace en orden. Y el orden es aquí, en la iglesia, orando, clamando al Señor cuál es su voluntad, con paciencia, ayunando, siendo diligentes en todo eso. No haciendo las cosas fuera de la iglesia. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? No necesariamente cada uno de nosotros va a tener que ir a otro lado del mundo como misionero. Puede ser que sí, puede ser que no. Vemos en nuestro pasaje que Dios llamó solo a 2 personas de la iglesia de Antioquía para este tipo de ministerio. Sin embargo, el resto de nosotros estamos llamados a apoyar el esfuerzo que se haga en la iglesia para que se esparza el evangelio. Así que incluso si no estamos llamados a hacer esa labor misionera, estamos llamados a orar, a ayunar, a apoyar cualquier esfuerzo que se esté haciendo desde la iglesia. Aunque muchos de nosotros no estamos llamados a ser misioneros a nivel internacional, ciertamente estamos llamados a ser misioneros a nivel local. Usted está llamado a ser misionero a su familia. Usted tiene que ir a llevar el evangelio a los suyos. ¿Qué tanto les comparte usted la buena noticia? Ahora en la escuela dominical leíamos las preguntas. ¿Qué va a pasar con las personas que no conocen al Señor? ¿Dónde van a pasar esa eternidad? Por cierto, los invito, vengan a la escuela dominical, es un tiempo bonito, se aprende bastante. Esas preguntas, meditemos en cada una de ellas. Ahora, ustedes tienen familiares que no han oído el evangelio. Vayan, predíquenle. Si usted se siente todavía que está muy nuevito y no sabe cómo predicar el evangelio, tráigalos aquí a la iglesia, que vengan a escuchar el evangelio aquí. ¿Qué más amor puede usted mostrarle a un familiar que él pueda escuchar el mensaje de salvación, de que en Cristo hay salvación? Si no, lo que le espera es una terrible expectación de juicio. Va a conocer a Cristo de una u otra forma, o lo va a conocer como Salvador o lo va a conocer como juez. Dele la buena noticia de que en Cristo hay salvación, de que Cristo es el único que vivió una vida perfecta que podemos presentar a nuestro favor para decir, yo no vivo una vida perfecta ni a pegar la ley, pero Cristo sí. Y él lo hizo por mí. Su justicia es mi justicia hoy en día. Y el castigo que yo merecía, lo pagó Él en la cruz del Calvario. Cristo hizo caer sobre Él la copa de la ira que me merecía yo. Vaya, cuéntele el evangelio a su familia. Hay mucho gozo involucrado en esto, pero también hay sacrificio. Porque abrazar las prioridades de Dios para nuestra vida inevitablemente requiere renunciar a nuestras propias prioridades. Si queremos seguir las prioridades de Dios, vamos a tener que dejar las nuestras a un lado. Eso es lo que la iglesia de Antioquía tuvo que hacer y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy en la tarde vamos a ver cómo arranca ese primer viaje misionero. ¿Qué pasa cuando ya Bernabé y Saulo les han impuesto las manos y salen en ese primer viaje misionero? Ya vimos cómo empezó en la iglesia y el primer viaje misionero, ¿cómo terminó?
terminó en la iglesia. Entonces, nunca menospreciemos la iglesia del Señor, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta primera parte de la predicación. Señor, ayúdanos en la tarde a ver cómo tú sigues guiando a estos hombres que nos han dejado este ejemplo a seguir. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias porque fuera de ella no podemos hacer las cosas. No es a nuestro antojo, no es a nuestro parecer, sino que, Padre bendito, tú has dejado la iglesia para que sea a través de ella que podamos difundir el evangelio, difundir la palabra tuya, abrir nuevas obras y que todo se haga, Padre, en el orden tuyo. Bendice la iglesia de Liberia, dale muchísimos años más, Señor, iluminando este lugar y que este candelero nunca